alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del Día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Es un privilegio poder saludarles esta noche. Estamos en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM por frecuencia poderosa. Y estamos aquí, hermanos, para llevarles la palabra del Señor. Los bendecimos a cada uno de los hermanos en su casa. El Señor los bendiga de una manera muy especial. Les amamos, les bendecimos y estamos con el gozo de poder llevarles la palabra del Señor y que podamos estudiar la palabra creyendo que el Señor va a hacer una obra grande. Le recordamos que tenemos dos vías de contacto y es el 52 63 48 46, 52 63 48 46, que está hermano amado disponible, 52 63 48 46, y también el 22 21 81 14, 22 21 81 14 está ya listo para poder recibir sus llamadas. Pastora, Dios te bendiga, bienvenida en el nombre de Jesús. Amén, muy buenas noches, amado apóstol, qué bendición poder estar otra vez juntos en esta misión que el Señor pues ha delegado para poder llevar su palabra. Amén. Bienvenido cada uno de usted, mi amado hermano, que ya estaba pendiente de esta transmisión, usted que está escuchando la radio abierta o que la está escuchando por TuneIn. Bienvenidos a este programa con el propósito de bendecir nuestras vidas y sus vidas, mis amados hermanos, de proclamar al Cristo bendito que vive y reina para siempre y que pronto viene por nosotros. Así que desde ya damos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que escuchan a través de 1120 AM, a través de TuneIn, a través de Facebook Live. Amén. Todos sus saludos, mis amados hermanos. Bendiciones, buenas noches. Qué bueno que ya está usted conectado. Amén. A cada uno un fuerte abrazo. Así es, mis amados hermanos. Queremos saludar a los hermanos que ya están acá. Hermano Marvin Abdiel Ascalón, Dios le bendiga. Hermano Alex Mariño, también bendiciones allá en Brasil. Hermano Mary Roque, hermana Mayra Galindo, hermana Heidi Vázquez, hermano Melvin López, hermano Jorge Reyes, Vicky Agust, hermano Alex Mariño, hermano Eric López también, mi hermana Marisela Silva, pastora Elsie Reyes allá en Ecuador, hermana Minda Arriaga, hermana Lisbeth López, hermana Alejandra Saucedo, Sebastián Moy, hermana Nancy Menéndez de García. Bendiciones, qué bueno saludarle, hermana pastora Verónica Salgado en México, Brian Rodríguez allá en México, Dios te bendiga, pastora Verónica Ávila en Adonai Salem, New Jersey, hermana Maglis, bendiciones, hermana Irma López, hermana Viara Gramajo allá en Oklahoma, pastores Baiza, David Baiza y nuestra hermana Melania, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hermana Mayra Galindo, también a nuestro hermano Rufino Vázquez, mi tío, Dios te bendiga, qué bueno saber que estás con nosotros, un abrazo fuerte desde acá. Hermana Lemus, hermana Tania Reyes, hermano Kevin Canizales, hermana Linda Revolorio, hermana Paolita Pineda, María Castellón, Josefina allá en Adonai Salem, New Jersey, hermano Marvin López, hermana Almita Carmenate allá en Iowa. Bendiciones, hermano Marvin, gloria a Dios, hermano Dani, también papayito, Dios lo bendiga con mamadita allá en casa, un abrazo fuerte, y si está Chicho con ustedes, pues Dios los bendiga también. Sonia Contreras, bendiciones, hermana Carla Alejandra Sosa, hermano Manuel Enrique Pérez, Dios lo bendiga, papito, qué bueno oírlo, hermana Melissa Aguilar, hermana Limni Armando, hermana Jessica, hermano Henry, hermano Douglas, hermana Bárbara Silvet, Francisco Javier Canil, Fernando Mazariegos, hermana Carmen Tobar, pastor Luis Ávila, hermana Andreita de Witz, hermano Lanzo Hernandos, hermano Leti Garrido, Preti y Jackie Gómez y hermana Nancy.
Gloria a Dios. Saludos de parte de Sami y de Nancy. Dice, amén, mi hermana, igualmente. Bendiciones, hermana Noemí Sandoval, también, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos, mis amados hermanos. Amén. Aleluya. Acá también tenemos pues a nuestra hermana Brendy Jackie, Andreita de Witz, Aide, allá en México, nuestro hermano Rufino Vázquez, amén. Carla Alejandra Sosa, Mayra Galindo, Alma Carmanate, Josefina Verónica. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermana Lemus, Viara Gramajo y mis padres, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, les amo mucho y qué bueno que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, buscando el rostro del Señor. Así es, saludos a la familia Pimentel también, a hermano Rubén García y a hermana Jennifer Karina Patzán. Saludos a todos mis hermanos Patzán allá en Zumpango. Los amamos, mis hijos, los amamos y pronto nos vamos a ver en el nombre de Jesús. Hermano Juan García de Montserrat nos llama y dice bendiciones por el esfuerzo. Saludos a usted y a su familia. Igualmente, hermano, qué bueno que ya marcó el 52 63 48 46 o el 22 21 81 14. Vamos a orar, hermanos, para empezar ya de lleno con la palabra, porque sé que usted nos ha estado esperando y en el nombre de Jesús queremos llevar la palabra del Señor. Bendiciones, hermana Natalia González y hermana Patricia de Flores allá en San Salvador. Bendiciones a todas las naciones que están con nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y a pedirle a Él que descienda y nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche nos acercamos a tu presencia. Pedimos, Señor, que tu palabra venga sobre nosotros. Desde ya, Padre, venimos a reprender, Señor de la gloria, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que quiere estorbar, Padre de la gloria, la difusión de tu palabra, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos para clamar por Guatemala, para clamar, Señor, por las naciones de la tierra. Tú sabes, Padre, por lo que estamos atravesando, y aunque sabemos, Señor, que son principios de dolores, como lo explica tu palabra en Mateo 24, el verso 1 al verso 8, también sabemos, Señor, que aún tu iglesia está acá. También sabemos, Señor amado, que tu novia está clamando y como dice tu palabra, el espíritu y la novia dicen ven. Oro por cada hermano, por cada hermana, donde quiera que esté, Señor. Enviamos una palabra de bendición de parte tuya. Presentamos las necesidades delante de ti. Creemos que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Guatemala te necesita, las naciones te necesitan. Y pedimos un milagro, Padre, por favor, Señor. Echa fuera todo virus, Señor, echa fuera toda muerte. Aprovechamos, Señor, esta señal que está viajando por los aires y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Y a donde quiera, Señor, que está llegando en este momento esta señal, Señor, declaramos que hay poder en la sangre de Cristo, que dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y pedimos un milagro sobre Guatemala y sobre las naciones de la tierra y sobre tu iglesia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, a ti venimos, a ti clamamos, Padre Celestial. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, Padre, de vida eterna, Señor. Sopla, Señor, sopla aliento de vida, Señor, y que retroceda, Señor, todo virus, Padre, que tu iglesia, que tu amada, Señor, no sea tocada, Padre. Hoy nos levantamos, Señor, e intercedemos, Padre, por esta tierra, Padre. Clamamos, Señor, clamamos por Guatemala, Señor, las naciones. Mira a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en los diferentes lugares, países, ciudades donde están, Señor, que tu poder, Señor, se manifieste. Te lo pedimos, Padre eterno, te lo pedimos, Padre. Clamamos a ti, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por sustentarnos con tu presencia, con tu palabra, porque nos fortaleces, porque nos mantienes, Padre. Pero clamamos, Señor, clamamos por nuestra nación. Hoy, Señor, presentamos delante de ti Guatemala y las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey eterno. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Nos gozamos de estar con ustedes en el nombre de Jesús para llevarles la palabra del Señor, y sabemos que el Señor está haciendo una obra grande. Bienvenida, hermana Dania Tobar
de Navarro, hermano Juanito García y hermana Carmencita, hermano Ervin Castillo, hermana Elena Aguirre, Elisa de Miranda, hermana Susana Castro, mi hermano David Melara, bendiciones desde Guatemala para ustedes también. Hermana Susana Castro, hermano Mike, hermana Lili Gámez, hermano Pablo Cruz. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en Santiago capítulo 2, versículo 13, que es el versículo en que empezamos a enseñar en esta tarde, y sobre esa base que aprendíamos en el programa de las 2, vamos a continuar enseñando. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me llama mucho la atención que dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Y esa es la buena noticia, hermano amado, que nosotros traemos de parte de Dios. Y es que cuando estamos hablando de los tribunales de Dios, que es el tema que estamos tocando, tenemos que saber que vamos a dar cuentas a Dios. La palabra dice claramente en Hebreos capítulo 4, cuando habla de la palabra de Dios, y versículo 12 y versículo 13, que tenemos que dar cuentas, pero me llama mucho la atención lo que dice Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, entonces todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces definitivamente, hermano, nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Una de las cosas que como pueblo de Dios tenemos que hacer es tener temor del Señor, porque vamos a dar cuentas al Dios de la gloria. Sin embargo, para el Hijo de Dios, para el cristiano, podemos encontrar tres principales tribunales, hermano, y hemos estado explicando esto, y vamos a hablar, hermano amado, del primer tribunal del que nosotros fuimos ya eximidos por la gracia del Señor. Y eso lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 5. Vamos a ir a Romanos, pero en capítulo 3 de Romanos dice la palabra del Señor en el versículo 23 hasta el versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigamos adelante. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces me llama mucho la atención, hermano amado, cómo la palabra del Señor dice claramente acá en Romanos capítulo 3, del verso 23 al verso 25, que Dios pasó por alto los pecados pasados, que Dios exhibió a Cristo como propiciación por nosotros por medio de su sangre. Entonces, hermano, el primer juicio que nos esperaba a nosotros era el juicio del trono blanco, que es el que se va a dar al final del milenio, en el último tiempo, como lo veíamos esta tarde en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15, y lo veíamos también en Daniel capítulo 7, versículo, hermano amado, 9, hasta el versículo, aleluya, hasta el versículo 11. Entonces me llama mucho la atención, hermano, cómo el tribunal del Padre es un tribunal de juicio, es un tribunal donde Dios demanda de nosotros justicia, demandaba de nosotros justicia, pero ninguno de nosotros hubiéramos podido alcanzar esa justicia, porque dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero bendito sea el Cristo de la gloria, que Él pagó el precio por nosotros, de tal manera que como hijos de Dios ya no vamos a participar de ese trono blanco.
porque ese trono blanco, y es un detalle que no veíamos en la mañana, es un trono que está enviando a la gente a la muerte segunda. Esto lo podemos ver acá en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer la palabra y versículo, tal vez vamos a leer para recordar un poquito desde el verso 11 hasta el verso 15. Apocalipsis 20, el verso 11 al verso 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces notemos que del tribunal del Padre, del trono blanco, de una vez van al lago de fuego, que es, dice la palabra en Apocalipsis 20:14, la muerte segunda. Y la muerte segunda, hermano, es para los impíos, es para los que no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso decimos que habrá tribunal del Padre, habrá juicio final. Ahí está escrito en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 hasta el versículo 15. Y también está escrito, hermano amado, en Daniel capítulo 7, como lo veíamos, hermano amado, en el capítulo 7, como había ahí, hermano, un anciano. Y eso es lo que me llama mucho la atención, que dice anciano de días, hablando del Padre, ¿verdad? Dice la palabra que era, hermano amado, un anciano de días. Pero esto es impresionante porque está hablando de la eternidad del Padre. Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 13. Entonces va a haber, pero ese trono blanco que va a venir es un juicio para muerte segunda. Por eso dice, vi a los muertos que fueron lanzados a la muerte segunda. Y la muerte segunda es para perdición. Lo vamos a ver nosotros en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda, el trono blanco los va a mandar a la muerte segunda. Por eso leíamos en Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice la Biblia que el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, dice la palabra, que ya fue condenado. Marcos 16, 16. El que no crea ya fue condenado. Entonces nosotros como cristianos, si aceptamos a Cristo de corazón, si nos acogimos a la gracia del Padre, para nosotros ya no es el juicio final, porque ya nosotros hemos pasado de muerte a vida, y Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué sí es para nosotros? El tribunal del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del tribunal del Espíritu Santo, estamos hablando de la Santa Cena, de la administración de la Santa Cena, cuando el Espíritu Santo nos llama, hermano amado, al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos llama, hermano, a que nosotros podemos, hermano amado, llegar al arrepentimiento. Y esto lo encontramos, hermano amado, en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 hasta el versículo 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces note que el propósito del tribunal del Espíritu Santo es que seamos juzgados y castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros constantemente y nos está hablando en la Santa Cena, llevándonos a que nos pongamos a cuentas, pero hermano amado, también nos está hablando en todo tiempo. Por eso dice la palabra que nosotros no tenemos que contristar al Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces dice la Biblia, no contristéis al Espíritu. Entonces nosotros podemos, hermano amado, contristar al Espíritu Santo. Nosotros podemos, hermano, en el tribunal de Cristo, hermano, el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo es el que vamos a hablar en un momento. En el tribunal del Espíritu Santo podemos contristarle cuando no le obedecemos. Y lo tremendo que contristarle es que se haga chiquito. O sea, que ya no sintamos aquella gloria que sentíamos, sino se va reduciendo, se va reduciendo. Pero lo tremendo es que se puede llegar a pagar, no solo contristar. Ya Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Pero 1 Tesalonicenses 5:19 dice algo bien tremendo también. 1 Tesalonicenses 5, verso 19. No apaguéis al Espíritu. Oiga, no apaguéis el Espíritu. Entonces, si nosotros contristamos al Espíritu, como dice Efesios 4:30, lo que nos sigue es 1 Tesalonicenses 5:19, que apaguemos al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando a nosotros. Constantemente nos está invitando a que nos pongamos a cuentas. Cuando usted en su casa quizás se enojó y habló mal, cuando usted insultó a alguien, cuando usted le hizo una mala cara a alguien, entonces el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo te dice arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es, hermano amado, el tribunal del Espíritu Santo. Ya vimos que el del Padre es para muerte, segunda para perdición. Ya vimos que el del Espíritu Santo es para arrepentirnos, para que nos limpiemos y alcancemos la estatura de la novia esposa. Para eso es el tribunal del Espíritu. Pero ahora vamos a entrar al tribunal de Cristo. Pero antes de entrar al tribunal de Cristo, vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 5, mis amados hermanos, de Juan, versículo, aleluya, 24 en adelante. Ahí vamos a ver por lo menos 3 resurrecciones. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de el juicio, cuando hablamos de los tribunales de Dios, tenemos que hablar paralelo de las resurrecciones. Y aunque el tema no es de hoy, no son las resurrecciones, pero por lo menos vamos a ver 3 resurrecciones generales aquí en Juan capítulo 5, verso 24 hasta, hermano amado, el versículo 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me llama la atención que en estos pasajes que hemos leído, desde el verso 24 hasta el versículo 29, pastora, hay 3 resurrecciones. La primera es la resurrección espiritual. ¿Dónde está la resurrección espiritual? En el versículo 25. Dice mi Señor, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. O sea, ¿qué está diciendo? Viene y está sucediendo ahora.
Entonces, eso estaba pasando en los días de mi Señor. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Obviamente ahí está hablando de los muertos al pecado, de los que no han conocido al Señor y tienen su espíritu muerto. Entonces la primera resurrección es la resurrección espiritual. Y esa resurrección espiritual sucedió en tu vida, mi hermano, y sucedió en mi vida cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí, hermano amado, se dio la resurrección espiritual. Pero luego van a haber dos resurrecciones: la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Esto lo encontramos en Juan 5, verso 28 y verso 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Paremos acá. Vendrá hora. Ya no dijo, hermano amado, como dijo en el versículo 25. Viene la hora y ahora es. O sea, ya vemos que en el versículo 28 ya no dijo ahora es, sino solo dijo vendrá hora. Entonces es un evento que aún no ha sucedido. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces dice el Señor que todos los que están en el sepulcro saldrán, buenos y malos, todos van a salir. Quiere decir que la muerte no existe. El Señor tiene el control. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Dice ahí la palabra, todos los que están en los sepulcros saldrán, pero los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es la resurrección de vida? La primera resurrección, que tiene 7 turnos. Esa primera resurrección tiene 7 turnos donde los justos se van a ir levantando. Pero la segunda resurrección, la de condenación, es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Y esa muerte segunda vemos que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, en Apocalipsis 21, verso 8, y está hablando de algo que va a suceder después del juicio final. Entonces la palabra nos enseña bien claramente, hermano, cómo después del juicio final viene la muerte segunda. Pero antes de eso se tuvo que haber dado la primera resurrección, donde están diferentes rangos de resurrección de los justos. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar un poquito acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Si usted tuviera alguna pregunta ya, usted puede llamarnos al 52 63 48 46, 52 63 48 46, o al 22 21 81 14, o bien escribirnos en el muro de la transmisión. Pero me llama mucho la atención esto, pastora, porque entonces hay resurrección espiritual, hay resurrección de vida y hay resurrección de muerte o de condenación. La resurrección de vida es la resurrección que tiene 7 turnos. La resurrección de muerte es para juicio, pero la resurrección espiritual es la que hoy está sucediendo. Y tú que me estás escuchando, si te has apartado del Señor, este es el tiempo de volver y este es el tiempo de entrar a esa resurrección. Ahora, cuando hablamos del tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, hermano amado, lo encontramos nosotros en 2 pasajes específicos. Uno de ellos es Romanos 14:10 y el otro es 2 Corintios 5:10. Vamos a leer el primero, Romanos capítulo 14, versículo 10. Amén. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero ahí explicábamos que cuando dice vamos a comparecer, usa la palabra paristemi, que es la palabra 3936 de la concordancia Strong's, y quiere decir que algunos van a llegar para ayudar y otros van a llegar para ser juzgados. Quiere decir que no todos los que van a entrar al tribunal de Cristo entran a dar cuentas, sino algunos entran solamente a ayudar, como lo dice la palabra paristemi, que es la palabra 3936, que quiere decir ayudar, que quiere decir también ser juzgado. Entonces no todos los que entren al tribunal de Cristo van a entrar a ser
juzgados. La segunda vez está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga, entonces el tribunal de Cristo es, hermano amado, para juzgarnos de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? En el cuerpo de mi Señor Jesús. Por eso leíamos la palabra del Señor, que todos nosotros fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Se nos dio a beber un mismo espíritu. Y esto es lo que encontramos nosotros, hermano amado, y es algo maravilloso en la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vamos a dar cuentas de lo que hicimos estando en el cuerpo. Ese es el tribunal de Cristo. Es interesante que esa palabra tribunal es la palabra griega bemá. Entonces cuando estamos hablando del tribunal de Cristo, estamos hablando del bemá de Cristo. Y ese bemá, hermano amado, era una plataforma donde se hacía un juicio. Pero se hacía un juicio a los que eran, hermano amado, solamente ciudadanos de esa ciudad. El bemá, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo de Roma, el bemá solo podían participar los que eran romanos, los que tenían ciudadanía romana. Entonces vemos nosotros cómo este tribunal de Cristo es solo para salvos. Este tribunal, hermano, denota recompensa, no denota salvación, porque ya vimos que la salvación es un regalo. O sea, no nos pueden juzgar, hermano, si somos salvos o no, porque la salvación es un regalo. Eso lo encontramos nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación es un regalo. Romanos 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Entonces, al tribunal de Cristo no vamos a ir a definir nuestra salvación. Lo que vamos a ir es a recibir galardones, a recibir recompensas por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Esto lo podemos ver en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y mire cómo lo dice, este es un versículo que nos tiene que poner a pensar. 2 de Juan 1, verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oiga, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, como nos dice la palabra del Señor. Entonces me llama mucho la atención que en el tribunal de Cristo es para galardones. Es un tribunal para salvos. Ahí no entran inconversos, ahí solo entran los que estuvieron en el cuerpo de Cristo. El tribunal para los inconversos es el tribunal del trono blanco, y el tribunal que se está dando hoy es el tribunal del Espíritu Santo, el que nos está hablando, nos está llevando a nosotros, hermano, a limpiarnos cada día. Pero dice que algunos no van a recibir galardón completo. Y no solo esto, sino dice que algunos en el tribunal de Cristo van a avergonzarse. Me llama mucho la atención lo que dice la palabra del Señor, siempre acá en Juan, pero ahora 1 Juan 2, verso 28. 1 Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces van a ver avergonzados, hermano, cuando se manifieste el Cristo de la gloria. Cuando se manifieste ese tribunal de Cristo, van a ver avergonzados. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3 hay 7 elementos de edificación.
Eso es bien, bien interesante, hermano, que veamos nosotros los 7 elementos de edificación. 1 Corintios capítulo 3 del verso 9 en adelante. Y le repito, ya en un momento vamos a entrar a las preguntas. Hoy más que todo vamos a estar, hermano, contestando algunas preguntas. Así que le invitamos a que usted formule sus preguntas. Si son del tema, le voy a agradecer, ¿verdad? 52 63 48 46. 52 63 48 46 o 22 21 81 14 o nos escribe al muro de Facebook. Le digo que sean del tema porque a veces me preguntan, hermano, de diferentes temas y cuesta bastante, hermano, sino tratemos de enfocarnos en lo que es los tribunales de Dios, que es el tema que estamos viendo. Pero 1 Corintios 3, versículo 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la piedra principal. Por eso nosotros, hermano amado, como hijos de Dios, como cristianos, lo que tenemos que hacer, hermano, es depender del Cristo de la gloria, porque Él es, hermano amado, el fundamento principal. Pero ahora vemos el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Paremos acá. Si alguno edifica con oro, con plata y con piedras preciosas. Si ahí hay 3 elementos: oro, plata y piedras preciosas, más el fundamento que es Cristo, ya llevamos 4. Ese oro, esa plata y esas piedras preciosas está hablando de la obra en el Espíritu. Quiere decir, hermano, que lo que va a contar en el tribunal de Cristo es que se haga la obra en el Espíritu y no en la carne. Porque es muy fácil hacer la obra en la carne. Porque hacer la obra en la carne es hablar, y cualquiera habla, porque cualquiera tiene boca, cualquiera tiene lengua. Pero en el Espíritu, hermano, es otra cosa. Que el Espíritu nos esté moviendo, hermano, es algo maravilloso. Pero luego hay 3 elementos que son la edificación en la carne. Vea cuáles son. Madera, heno, hojarasca. Madera, heno, hojarasca. Eso es hacer la obra en la carne. Entonces, si vemos los elementos de edificación, son Cristo, el oro, la plata y las piedras preciosas, 4. La madera, 5, el heno, 6 y la hojarasca, 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia en el versículo 13 que la obra de cada uno va a ser probada. Ahí está el tribunal de Cristo. Mire lo que dice el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oiga, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por eso, hermano, hay fuegos de prueba que lo único que están manifestando es si nosotros hemos edificado en el Espíritu o hemos edificado en la carne. Y por eso este tiempo que estamos viviendo para mí es un tiempo bien interesante, porque aquí estoy yo viendo quiénes han sido edificados en oro, plata y piedras preciosas, y quiénes en madera, heno y hojarasca. Porque el que ha sido edificado en madera, en heno y hojarasca, hermano, cualquier cosa se quema. Pero el que fue edificado en oro, plata y piedras preciosas, entre más fuerte es el fuego, más brilla, más se purifica, más se le quitan los elementos, hermano amado, que son contaminantes, ¿verdad? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oiga, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces el tribunal de Cristo es para recompensas. Esto es bien importante que usted vea, que el tribunal de Cristo no está definiendo, hermano amado, salvación, sino está definiendo rangos en el reino. Sigamos leyendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? No, estamos en el verso 14, nos toca el verso 15.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, oiga lo que dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, los que no salgan aprobados del tribunal de Cristo, entonces van a tener que pasar por el fuego. Y van a ser salvos, pero después de pasar por el fuego. Entonces el tribunal de Cristo, por eso hemos hablado y ya vamos a hablar un poquito más, el que sea aprobado recibirá recompensa, galardón. Pero el que no sea aprobado tendrá que pasar por el fuego. Si el tribunal de Cristo, hermano amado, es tan importante como la palabra del Señor lo enseña en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10, el tribunal de Cristo tiene que estar en Apocalipsis. Porque vemos que la tribulación está en Apocalipsis. Ahí está claro, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:14. 3 años y medio y 3 años y medio. El arrebatamiento está en Apocalipsis. Apocalipsis 12, verso 5. El hijo varón fue arrebatado. Hermano amado, la epifanía está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo 14. La parucía está también en Apocalipsis. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. ¿Y cómo se le va a guardar? Manifestándose. Pero el trono blanco también está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15. Entonces tiene que estar también el tribunal de Cristo, porque no puede ser que todos los eventos escatológicos estén y no esté el tribunal de Cristo. Entonces el tribunal de Cristo también está. Y está en Apocalipsis capítulo 20. Y ahí vamos a ver unos detalles bien interesantes de este juicio, porque ya vimos en Apocalipsis 20, del verso 11 al verso 15, que aparece un trono blanco, que el cielo y la tierra huyen, que son juzgados, que la muerte entrega la muerte a sus muertos, que el Hades entrega a sus muertos, hermano, que el mar entrega a sus muertos y son lanzados al lago de fuego. Eso es el tribunal del Padre para juicio. Pero el tribunal de Cristo lo encontramos nosotros, hermano amado, en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer, hermano amado, en el nombre del Señor, del versículo 4, Apocalipsis 20, del verso 4 al verso 5. Tal vez hasta el verso 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Ahí está, hermano, el tribunal de Cristo en Apocalipsis. Pero vamos a ver algunos detalles bien interesantes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 en adelante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oiga lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, en el tribunal de Cristo no solo va a juzgar mi Cristo, sino en el tribunal de Cristo también van a juzgar los que reciban facultad para juzgar. Ahora, ¿qué quiere decir, hermano amado, cuando dice la palabra los que recibieron facultad para juzgar? Los que recibieron autoridad para poder juzgar. Eso es lo que está diciendo. Entonces va a haber un grupo que va a recibir autoridad para juzgar. Sigamos adelante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús? Ahí está la cosecha y ahí está el rebusco, que se quedaron a la tribulación. Ahí está el grupo de la cosecha y ahí está el grupo del rebusco que se quedó a la tribulación, y al quedarse a la tribulación van a tener que dar su vida. Entonces alguien dirá, hermano, pero no nos explicó que hay un grupo de la cosecha que es levantado. Sí, pero la cosecha se divide
en 3 partes. La cosecha se divide en un grupo que va a ser levantado, que son los sustentados, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, pero también en la cosecha hay quienes mueren, porque vemos nosotros que hay quienes son sustentados, pero hay otros, hermano, que mueren, porque aquí lo dice, Apocalipsis 20, versículo 4, dice la palabra que murieron, que dieron sus vidas. Y esto lo vemos, hermano, ahí claramente, hermano. Entonces, no toda la cosecha se va a ir, sino hay un grupo de la cosecha, de la gran cosecha. Acuérdense que la primicia son los que dieron a 100. La cosecha son los que dieron a 60 y el rebusco son los que dieron a 30. Esas 3 cosas usted se las tiene que aprender de memoria. Porque cosecha es una cosa, rebusco es otra cosa y primicia es otra cosa. Si aprende eso, que hay primicia, si aprende, hermano, que hay cosecha, si aprende que hay rebusco, va a ser mucho más fácil entender el tiempo final, como la palabra del Señor lo enseña, ¿verdad? Pero entonces aquí está la cosecha que no se fue levantada y está el rebusco, que murieron en la tribulación, pero están siendo juzgados. Quiere decir que el tribunal de Cristo se va a dar en etapas. Y eso es algo que tenemos que entender de lo que es el Bemá, porque precisamente Bemá, que es lo que se traduce tribunal de Cristo, tanto en Romanos 14:10 como en 2 Corintios 5, verso 10, cuando habla de tribunal, habla del Bemá, y Bemá quiere decir escalones, juicio por escalones. Entonces el tribunal de Cristo va teniendo sus etapas, es un juicio que se va dando en etapas, porque por ejemplo, ¿qué pasa con un cristiano que muere hoy? Si un cristiano muere hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es, ¿qué fecha es hoy, hermano? Hoy es 9. Bye. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hoy es 9. Si un cristiano muere hoy, ¿cuándo se da el tribunal de Cristo para él? La Biblia enseña cuándo se da el tribunal de Cristo. Y lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, verso 27. Ahí lo dice categóricamente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Paremos ahí. 9:27, otra vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, si un cristiano se muere hoy, de una vez va a dar cuentas. De una vez va al tribunal de Cristo. Entonces el tribunal de Cristo ya se está dando. El problema es que muchas veces se ha enseñado que el tribunal de Cristo va a ser para todos juntos, y se ha confundido el tribunal de Cristo con el episinagoge. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es el episinagoge? Porque ya lo mencioné. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, por favor, pastora. 2 de Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, paremos aquí. Con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí el original. Sigamos. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y nuestro episinagoge con Él. Entonces, 2 de Tesalonicenses 2:1 dice que va a haber una parusía y va a haber un episinagoge. El episinagoge es un culto. Esa palabra episinagoge solo aparece 2 veces en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses 2:1 y en Hebreos capítulo 10, versículo 25, me parece. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Oigan lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces ahí se usa la palabra episinagoge. Entonces cada vez que nos reunimos a hacerle culto al Señor es un episinagoge. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor que va a haber una parusía y va a haber un episinagoge. ¿Cuál es el episinagoge? 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice que nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados al encuentro del Señor en el aire. Seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces nos vamos a encontrar con el Señor en el segundo cielo, y ahí se va a dar el episinagoge. Pero el episinagoge es solo para la novia esposa, es solo para la que fue arrebatado. El episinagoge no es el tribunal de Cristo.
por favor, hermano, el bemá de Cristo es una cosa y el episinagoge es otra cosa. ¿Qué es el episinagoge? Un día vamos a hablar en uno de los programas del episinagoge, pero así rápidamente, el episinagoge es que cuando la novia, hermano amado, se vaya arrebatada en nubes, allá arriba, cuando lleguemos al cosmos, nos va a estar esperando nuestro amado. Y ahí va a ser un culto con nosotros, donde Él le va a dar gloria al Padre, porque tiene su episinagoge, que quiere decir colección completa. Tiene a su novia ahí, tiene a su amada, tiene a aquella que Él ama, y ahí nos va a ministrar Santa Cena. Y hermano, eso es algo maravilloso, es algo glorioso, precioso, que nos está esperando. Pero ese no es el tribunal de Cristo, porque muchos ponen a todos en el tribunal de Cristo. Pero ese es un problema, porque como les digo, si alguien muere hoy, ¿será que va a resucitar para tribunal de Cristo? Fíjese que no, porque dice claramente, 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los muertos en Cristo son la novia dormida. Entonces, ¿por qué se están levantando primero los muertos en Cristo? Porque ya pasaron su bemá, ellos ya pasaron su tribunal. El tribunal de Cristo, del que muere hoy, según Hebreos 9:27, es en el momento que muere. Digamos que hoy hay un siervo de Dios, digamos, pongámosle a Tito, un siervo de Dios, Tito. Y viene Tito y es consagrado, busca a Dios de todo corazón y se muere hoy. En el momento que él se muere, bemá de Cristo. Y ahí de una vez le dan su posición. Ahí de una vez le dicen, vos sos primicia, te vas a levantar como muerto en Cristo para ser arrebatado. O le dicen, vos sos cosecha, te vas a levantar hasta la mitad de la tribulación. O le dicen, vos sos rebusco, te vas a levantar hasta el final de la tribulación. O sea, de una vez. Por eso es bien lindo que entendamos que el bemá, la palabra tribunal que aparece en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, hablando del tribunal de Cristo, es bemá, que quiere decir juicio por escalón o por etapas. Entonces el tribunal de Cristo no va a ser para todos en el mismo tiempo, sino va a ser en diferentes etapas, porque entonces no se podría explicar, porque si el tribunal de Cristo fuera todos juntos, entonces tendría el Señor que reunir a toda su iglesia y juzgarla toda. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Porque si el tribunal de Cristo es para todos en el mismo momento, ¿por qué los muertos en Cristo que se están levantando en 1 Tesalonicenses 4:16 ya se levantan con posición definida? Porque ellos ya se levantan como novia. Porque ahí dice, si leemos por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, y prestemos atención, hermano, yo sé que es un poquito complejo, pero si usted presta atención, el Espíritu Santo nos va dando la luz. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces dice, los muertos en Cristo se levantan primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces la novia se une con los muertos en Cristo y juntamente se van. Se van juntos, hermano. Pero ¿en qué momento se dio tribunal de Cristo ahí para los muertos en Cristo? ¿En qué momento se dio ahí tribunal de Cristo para la novia? Ya explicábamos hoy que la novia no pasa el tribunal de Cristo. Ya explicamos hoy que la novia es eximida por el amor, como dice Primera de Juan capítulo 4 verso 17 y verso 18. Si leemos una vez más por favor, Primera de Juan 4 verso 17 y verso 18. Es un tema muy interesante, hermano. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces la novia, como está en operación amor, está en amores, ella no pasa el tribunal de Cristo, ella no es juzgada en el tribunal de Cristo, ella pasa directo.
Por eso que esos muertos en Cristo, si son novia, en el momento que mueren se presentan ante el Señor y el Señor les dice, pasa, papadito, vos sos novia, pasa. De una vez, vos ya venís con el examen ganado. Pero si es cosecha, ahí de una vez le dan su posición. Y si es rebusco, ahí de una vez le dan su posición. Si muriera hoy, pues. Estamos hablando del caso supuesto de un cristiano que muriera hoy. ¿Cómo le tocaría? A la luz de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aquí hay un detalle bien lindo, hermano, y es que la novia siempre está junto a Cristo, en el tribunal de Cristo. Y cuando un cristiano muere y es novia, ese cristiano en el momento que mira al Señor, no solo mira al Señor, sino mira también a los suyos. Mira también, hermano, a los suyos. Y los suyos están ahí, los suyos que son novia, ¿verdad? Entonces, por eso acordémonos que la novia también se ha ido por etapas. Porque ¿será que la novia será solo los vivos? ¿O será que hubieron cristianos que dieron estatura de novia pero ya murieron? Hay cristianos que murieron bien consagrados siendo novia. Y no porque no estén vivos hoy no son novia. Entonces ellos ya están con el Señor. Entonces cuando un cristiano muere en estatura de novia aquí, llega delante de mi Señor, tribunal de Cristo, pero como la novia no pasa el tribunal de Cristo para ser juzgada, porque es eximida por el amor que le tuvo, el Señor solo la recibe y le dice, pasa. Y ahí se encuentran con ella la otra parte que es novia, que está del otro lado. Eso lo podemos entender porque dice que cuando murió Abraham, dice que fue reunido a su pueblo. Cuando murió Isaac, dice que fue reunido a su pueblo. Cuando murió David, dice que fue reunido a su pueblo. Cuando Elías se fue arrebatado, dice que vinieron carros de fuego con caballos de fuego y gente de a caballo que venía a traer a Elías. ¿Quiénes eran esos? Los que habían alcanzado el mismo rango que Elías. Así como cuando se fue Enoc, que profetizó en Judas capítulo 1, verso 7, vino el Señor y millares de santos con él. Entonces el Señor siempre junta a los que son del mismo rango, hermano. Aleluya. Por eso los que tienen el mismo espíritu se juntan. Por eso usted ve que en la iglesia, cuando hay un chismoso murmurador, cuando usted mira ya está de la mano con el otro. Y tal vez ni se conocían y ya están de la mano, porque los que tienen el mismo espíritu se juntan. Vamos a seguir viendo el tribunal de Cristo en Apocalipsis capítulo 20, que es donde nos quedamos. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está la novia. La novia se sienta con su novio para juzgar en el tribunal de Cristo. Ahí está claro. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está la amada. Pero ahí ya viene la amada con él. Por eso tenemos que entender que el tribunal de Cristo se da por etapas. Bemá quiere decir juicio por escalones. Es por etapas. Ahora la amada está viniendo y la amada viene con su amado y se sienta en tronos. O sea, está la amada ya con el amado para juzgar, porque ahí a ella se casó. Sigamos adelante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Leamos el versículo 5. Pero los a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos que en Apocalipsis 20, el verso 4 al verso 6, donde se está dando el tribunal de Cristo, todo eso sucede dentro del rango de la primera resurrección. Porque dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque la segunda resurrección es para muerte, es para el trono blanco. Ya en Apocalipsis capítulo 20
del versículo 11 al versículo 15. Entonces el tribunal de Cristo tiene que ver con los que se levantan en la primera resurrección. Acuérdense que dijimos en Juan capítulo 5 que había resurrección espiritual, que había primera resurrección y segunda resurrección. Cuando hablamos, hermano amado, de la resurrección espiritual, es hoy los que están resucitando por la palabra. La primera resurrección son las resurrecciones de los salvos, que son 7 turnos, y la segunda resurrección, la resurrección de los condenados. Voy a hacer un resumen, hermano, porque ya llevamos a la hora, creo yo, sí, estamos llegando a la hora en 4 segundos. Déjeme hacer un resumen para dejárselo bien claro, porque yo sé que es mucha información y de alguna manera a veces se marea uno un poquito, sobre todo si no ha leído Apocalipsis, si no ha leído las epístolas, si no ha leído la palabra y empieza a oír todo eso, y eso qué, y esto por acá y esto por allá, y usted se queda solo como una pelota de ping pong, ¿verdad? Que mira que viene la pelotita, ¿y dónde quedó la pelotita? Por eso, hermano, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que leer la palabra. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, prepárese, lo voy a simplificar lo más que el Espíritu Santo me auxilie. Estoy diciendo que los tribunales de Dios son 3. Uno es el trono blanco. El trono blanco es para los que no recibieron a Cristo. Es la segunda resurrección. Resurrección para condenación. De ahí son tirados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Como nos explica Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 hasta el verso 15. Puede ser que todavía de ahí del trono blanco por misericordia salga alguna escaramuza. Puede ser que todavía salga algún rebusco de rebuscos. Porque dice el verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El segundo es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo en griego se dice bema, que quiere decir juicio por etapas. Porque el tribunal de Cristo tiene etapas. Si un cristiano muere hoy, se encuentra con tribunal de Cristo, hoy mismo. Si un cristiano está vivo y se da la parusía, es solo para la primicia. La parusía es solo para la primicia. Y la primicia es eximida del tribunal de Cristo. Es decir, no la juzgan. No se sienta a ser juzgada. ¿Cómo va a juzgar a su amada? Si en 1 Juan 4, 17 y 4, 18 ella fue perfeccionada en el amor. Entonces a ella no la juzga. A ella es como cuando alguien es muy bueno para matemáticas y llega al final y llega exonerado. Cuando alguien es muy bueno en alguna clase lo exoneran. Entonces la novia, por el amor que tiene, la exoneran. Entra directo. Ahora, ¿qué pasa con los que están vivos y se da la parusía? ¿Cuándo va a haber tribunal de Cristo para ellos? Dependiendo de su rango. Dependiendo de su rango. Por ejemplo, la cosecha. Si llega a alcanzar un levantamiento a la mitad de la tribulación, ahí. Ahora, si se queda para morir, vemos en Apocalipsis 20, del versículo 4 al versículo 6, que están siendo juzgados antes del reino milenial. Quiere decir que todavía cuando el Señor regresa como juez para entrar al reino milenial, Apocalipsis 20, del 4 al 6, todavía está juzgando a los últimos grupos, a los que murieron, a los decapitados por causa de la palabra. Entonces podríamos decir que el tribunal de Cristo tiene etapas según el rango que ha alcanzado cada uno. Si es primicia, novia, esposa, eximida por amor. Si es cosecha, dependiendo de su nivel. Y si es rebusco, al final va a tener tribunal de Cristo. Amén. Es un poco, hermano, espero que podamos tocar el tema más adelante una segunda vez para que lo repasemos y lo aprendamos un poquito más. Vamos a entrar a las preguntas en el nombre de Jesús. Solo queremos saludar antes de entrar a las preguntas, pastora, hermana Sandrita Sequem, dice, ¿por qué se es pregunta? Esta sí es pregunta, te la paso. Hermana Sandrita Sequén dice, reportamos el programa, es una bendición. Hermano Juanito García, ¿verdad? Dios lo bendiga. Entremos a las preguntas. Amén. Dice hermana Sandra Sequén, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Se entristece el Espíritu Santo por el pecado.
una de las cosas que entristece al Espíritu Santo es el pecado. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no lo hagan chiquito. Efesios 4:30. Si alguien está pecando, si alguien está viviendo una vida que no agrada al Señor, hermano, esa persona está contristando al Espíritu. Y que tengamos cuidado, porque podemos llegar hasta pagarlo, como dice 1 Tesalonicenses 5, verso 19. Sigamos adelante. Jennifer Patzán. ¿Los que resucitan para condenación resucitan en el mismo turno de los santos? No, de ninguna manera. La resurrección para condenación es la segunda resurrección en el trono blanco. Los santos van a levantarse en la primera resurrección en el rango que les toque. Recordemos que la primera resurrección tiene 7 turnos. Sigamos. Apóstol Douglas, ¿un inconverso se le puede dar Santa Cena sin aceptar a Cristo? De ninguna manera. La Santa Cena es para los hijos. La Santa Cena es un juicio del Espíritu Santo a los hijos. El inconverso, lo primero que tiene que hacer es aceptar la gracia de Dios en la cruz y después ya va a ser parte del cuerpo y puede tomar Santa Cena. Es el pan de los hijos, digamos. Amén. Brian Orozco. Apóstol, en Apocalipsis dice que el que venciere tendrá un nombre nuevo que nadie conoce, solo el que lo recibe. ¿Ese es para la novia o también para los que están pasando en los tribunales? También, ¿y el galardón que se va a recibir son las coronas o ese es un galardón adicional? Bueno, yo creo, papadito, tratando de dejarte bien claro esto, yo creo que el galardón que le dan a la novia es ser esposa. Por lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Si leemos Apocalipsis 22, verso 12, por favor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Paremos acá. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué dice mi galardón conmigo? Porque Él es el galardón. Entonces hay un grupo al que le es dado el galardón que es Cristo. ¿A qué grupo? A la novia. O sea, la novia, su regalo es su amado, pues ¿qué más? Si Él es el dueño de todo, pues. Al tenerlo a Él como esposo, automáticamente lo tiene todo. ¿Qué más va a necesitar? Pero luego dice, y recompensar a cada uno según sea su obra. Eso ya es para la cosecha y es para el rebusco. Entonces, cuando estamos hablando de las coronas, papito, la novia es la que tiene todas las coronas. Igual que el amado en Apocalipsis 19:11 aparece con muchas coronas. Ahora la cosecha y el rebusco solo tienen unas cuantas coronas, por eso no se casan. Entonces el galardón de la novia es que se case. Porque mire, algunos dicen, es que a la novia le van a dar galardones, pero paremos acá. Si ella es la esposa, todo lo que es del esposo es de ella. Entonces ella es la señora, pues la reina, lo tiene todo. Ahora los otros, la cosecha y el rebusco, a ellos sí hay que irles dando. Por eso vemos nosotros que cuando el Señor dejó la parábola de las minas y la parábola de los talentos, al que produjo 10 le dieron la mina del que no produjo nada. Esa es la novia. Le dan la herencia completa. Pero al que produjo 5 le dieron autoridad sobre 5 ciudades. Entonces hay diferencia. Amén. Sigamos. Pero el que tendrá un nombre nuevo que nadie conoce, sino que el que lo recibe. Sí, ese es los vencedores, esa es la novia. La novia tiene el nombre del Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo. Eso significa transformación de cuerpo, de alma y de espíritu. La novia llega a ser espíritu, espíritu, alma, espíritu y cuerpo, espíritu. Amén. Hermana María Morales, apóstol y pastora, el Señor los bendiga. Una pregunta. ¿Las personas que murieron sin Cristo serán juzgados en el tribunal de Cristo o en el tribunal del Padre? En el tribunal del Padre. El tribunal del Padre es para inconversos. Otra pregunta. Apóstol, si una persona muere entonces y rinde cuentas en ese mismo instante, ¿eso quiere decir que si murió siendo cristiano, después de pasar al tribunal de Cristo, entonces pasa a dormir mientras esperamos que se dé la parucía para levantarse? Amén. O sea, en el momento que un cristiano muere, como dice Hebreos capítulo 9, verso 27, está decretado para los hombres morir después del juicio. Entonces, el que muere hoy
de una vez va a tribunal de Cristo y de una vez le dan su posición eterna y donde le toca. Por eso los galardones se estatizan en la muerte. Porque otra pregunta que me podrían hacer aquí, que la hago yo, es: si una persona muere como cosecha, pero ya es cristiana, pero ya en el paraíso, al ver a Cristo, ¿será que puede llegar a ser primicia? No, porque esos galardones se alcanzan aquí en la tierra. Al morir se estatizan. Entonces, si una persona muere y entrega cuentas hoy, de una vez le dicen qué es y dónde le toca y cuándo le toca levantarse. Amén. Patricia de Flores. Si una persona nunca quiso buscar del Señor y en un momento que ya está agonizando y acepta al Señor, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, tenemos el ejemplo del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz en el último momento se arrepintió. En el último momento de su vida se arrepintió y ahí alcanzó misericordia. Eso se llama el misterio de la agonía. En el último momento el Señor puede dar misericordia. Lo único es que esas personas son personas que mueren sin galardones. Amén. Apóstol Fernando Mazariegos. ¿En este juicio es solo para la creación tierra o entran, como dice, yo tengo otras ovejas? ¿A estas ovejas será que también que revivieron ese mismo mensaje o están en otro nivel? No, el tribunal de Cristo es solo para las ovejas de la tierra, cuerpo de Cristo de la tierra. Los otros invitados a las bodas de otras esferas tendrán otro tipo de juicio. Azuceli Álvarez, ¿en la tribulación ya no va a haber muerte? Bueno, definitivamente hay un pasaje que dice la Biblia que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. En aquel tiempo los hombres buscarán la muerte, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, en el Apocalipsis, el Señor tiene el control sobre la muerte. Por eso Él tiene las llaves, y aún ahora Él la tiene las llaves de la muerte y del infierno, dice Apocalipsis 1:18. Entonces, en el Apocalipsis no muere el que quiere morir, sino al que el Señor le permite morir. Porque va a ser algo tremendo en esa tribulación, que algunos van a quererse suicidar. Pero van a haber decapitados. Pero no, van a haber decapitados. Entonces, o sea que sí hay muerte, pues, pero la muerte está regulada. Eso es lo que quiero decir. Digamos, el que no niega su fe, lo decapitan. Pero porque al no negar su fe, está escapando del sistema del anticristo. Al no negar su fe, como vimos ahí en Apocalipsis 20, del verso 4 al verso 6, decapitados por causa de la palabra, se están acogiendo a la gracia de Dios. Y Dios les permite morir, porque no niegan su fe y el anticristo los mata. Pero es Dios el que les permite morir. Pero los otros hombres que sí niegan su fe, esos no van a poder morir, aunque quieran buscar la muerte. No van a poder morir. Entonces no es lo mismo el trato con un salvo en la tribulación que el trato con un impío. Son cosas completamente diferentes. Ahora, otro día vamos a dar ese estudio, ¿por qué los hombres buscarán la muerte y no la hallarán? Porque ahí se está hablando de un hombre alterado, un hombre que no podrá morir. Y hay un tema que les recomiendo en nuestra plataforma de YouTube, que se llama La Última Evolución del Hombre. Puede buscarlo en Adonai Salem YouTube, La Última Evolución del Hombre, y ahí va a encontrar más luz. Pregunta, ¿Pablo pertenece a la iglesia novia según Tesalonicenses 4:17? Pablo dice, entonces los que estemos vivos seremos arrebatados. Pablo se incluye. Entonces, de alguna manera, Pablo era parte de la novia. Él creía que era parte de la novia. Beto Ceguera, ¿los decapitados pueden ser tanto la cosecha como el rebusco? Amén. Recordemos que los primeros 3 años y medio es la ira del diablo sobre los hijos de Dios, y los otros 3 años y medio es la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Entonces el diablo empieza a decapitar desde los primeros 3 años y medio y sigue en la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con los muertos que van a resucitar y no son novia? ¿Van a resucitar y se quedan aquí en la tierra para ser cosecha o rebusco o se van? No, mamita, porque hay diferentes turnos de resurrección. Es decir, si estamos hablando de muertos, ya no están existentes en esta vida, ¿verdad? Entonces ellos están esperando turno de resurrección. Entonces, por ejemplo, si alguien es cosecha,
va a resucitar a la mitad. O sea, él no lo van a resucitar para pasarlo vivo a la tribulación. No, sino hay 7 turnos de resurrección y quiero pedirte que estés pendiente de ese tema que te va a aclarar. Entonces, cada uno va a ir resucitando según el rango que ganó. María Morales, ¿los niños pueden recibir Santa Cena? Si ya les revelaron quién es Cristo, sí. Recordémonos que hay niños que les han sido revelado quién es el Señor. Mi Cristo de 12 años ya sabía quién era su Padre. Amén. Si alguien aceptó a Cristo pero no ha sido bautizado, ¿puede participar de la Santa Cena? El único impedimento que da la Biblia para la Santa Cena es examínese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11 dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces es algo personal. El hecho que no se haya bautizado no le impide participar de la Santa Cena, porque quizá no se ha bautizado porque el pastor no ha hecho bautismos. Ahora, si no se ha bautizado porque él no se quiere bautizar, que no la tome, porque no está comprometido. Habría que ver por qué no se ha bautizado. Sigamos. Damián Oseguera, ¿los que son juzgados en turnos es antes del milenio? Los que son juzgados en turnos es antes del milenio. Sí, yo creo que las posiciones para reino tiene que ser antes del milenio, porque la primera resurrección dura hasta el milenio. Ya después del milenio está la segunda resurrección para trono blanco. Hermana Lili Gámez, perdón, o sea que la primicia es la novia. Amén, mamita, la primicia, la que da el 100, la que se está consagrando para Dios, esa es la novia. Quería preguntar respecto a los que mueren antes y son rebusco, ¿ellos no van a sufrir la gran tribulación o tienen algún otro sufrimiento? Ellos ya están sufriendo ahorita, papayito. Ellos están teniendo, aleluya, hermano Axel. Un abrazo, hermano Axel, bendiciones. Amén. Ellos están sufriendo en este momento. O sea, el sufrimiento de ellos es ahorita. Porque por eso decimos que si alguien muere hoy, dice la palabra del Señor que los hombres mueren y después de esto el juicio. Entonces, desde el momento que les dicen que son rebusco, y ahí ya empezó su angustia hasta que se levanten. Pero no los levantan para que sufran la tribulación. No, ya la están sufriendo ellos al saber que perdieron el rango de ser novia. Apóstol, una pregunta. Cuando una pareja no es casada y la mujer quiere ordenar su vida y el esposo no quiere, ¿cómo se podría hacer para participar en Santa Cena? Hay que juzgar el caso. Cada caso es diferente. Alex Mariño, ¿a qué se refiere cuando dice que el mar entregará a sus muertos? ¿Estos son del diluvio de Noé? No, el mar es un depósito de muertos, el Hades es un depósito de muertos y la muerte es un depósito de muertos. Por eso dice, el mar entregará a sus muertos, la muerte entregará a sus muertos y el Hades entregará a sus muertos. 3 diferentes depósitos de muertos. Eso prueba los lugares intermedios. Manuel Pérez, no entiendo su pregunta, dice los híbridos. Los obridis, ¿en qué momento serán juzgados? Sí, él está hablando de los híbridos. Los híbridos, ¿en qué momento serán juzgados? Pues si eran hombres y se volvieron híbridos, los van a juzgar en el momento que se vuelven híbridos, porque ese es el gran engaño. Cuando ya sean híbridos, ahí murieron. Lo que aparece ahí son monstruos. La pregunta de mi hermano Manuel Pérez, para que le entiendan, tienen que oír el tema La última evolución del hombre. Lo encuentran en YouTube, en la página de Adonai Salem, Ministerio Salem Guatemala. La última evolución del hombre. Amén. ¿Tenemos alguna? Sí, y esta creo que ya la contestó. Jesucristo mi roca. Apóstol, los que mueren y no dieron la talla, ya no la dará en el paraíso. No, ya no. Los rangos estatizan a la muerte. Amén. La última que tenemos aquí. Amén. ¿Qué pasa con los niños que están vivos como los que están muertos? Bueno, con respecto a los niños, si son niños que no han despertado a su conciencia, es decir, antes decíamos menores de 7 años, pero hoy hay niños de 6 años que ya están más vividos, hermano. Entonces, los niños que no han despertado a la conciencia se salvan por cobertura. Si el papá es consagrado y la mamá es consagrada, se van, pero los bebitos, los que no tienen conciencia todavía. Ahora, si el papá es un impiazo y la mamá es un impiazo, se quedan. Ellos se salvan por cobertura. Así como fue decisión de los hebreos jalar a sus niños y que pasaran el Mar Rojo, y como fue decisión de los hebreos poner sangre en la puerta
para que salvaran a sus hijos. Entonces hay decisiones de los padres que afectan a los hijos cuando no han despertado a la conciencia. Amén. Acá tengo otra pregunta en WhatsApp, pero habla de, no es con respecto al tema, pero no sé si la podemos Vamos a ver si... Dice, pastor, ¿cómo es que las 5 vírgenes prudentes son cosecha? Si la Biblia dice que entran a la boda. Lo que pasa, mamita, es que no se casan. Tú tendrías que leer... Hermano Ulises de México. Bendiciones, mi hermano Ulises. Ahora ya entendí el mensaje que me habían puesto. Un abrazo fuerte. Fíjate, papadito, que lo que nosotros entendemos es que la novia es la que está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde dice Pablo, os voy a desposar a un solo marido, como una virgen pura, Cristo. Entonces hay una virgen pura, y esa virgen pura es la novia. Pero luego en Mateo capítulo 25 hay 5 prudentes, que es la cosecha, y 5 imprudentes, que es el rebusco. ¿Sabes dónde va a estar tu respuesta? En la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta dice en Mateo capítulo 25, verso 1, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al novio con la novia. Entonces cuando ellas salen a recibir al novio, el novio ya venía casado. O sea que ninguna de esas 10 son novia, porque el novio, hermano amado, ya venía casado. Eso lo dice la Biblia Peshitta. Por eso la Biblia 60 dice, salieron a recibir al esposo. Si tú te das cuenta, dice, salieron a recibir al esposo. Eso quiere decir que él ya venía casado. Por eso decimos, la primicia es la virgen pura, 2 Corintios 11:2. La cosecha son las 10 vírgenes prudentes, que entran a la mitad. Si tú te das cuenta, dice que entraron a medianoche. Esas 5 vírgenes prudentes entraron a medianoche. ¿Qué quiere decir medianoche? Ya les había pasado la mitad de la noche. La noche es la tribulación. Entraron a medianoche, a mitad de la tribulación. Y las otras 5 ya no entraron. Las otras 5 se quedaron a toda la noche, el rebusco. Ahora, ¿a qué entran esas 5 vírgenes prudentes? Ellas entran a acompañar al esposo y a la esposa. Entonces la Biblia Peshitta es la que nos aclara ahí, mi hermano Ulises. Si la puedes buscar, porque en el ISBOR hay Peshitta Nuevo Testamento, y ahí vas a ver que viene ya el novio casado. Amén. Otra pregunta, hermana Lupita de Ralda. Apóstol y pastora, bendiciones. ¿Qué pasa si una persona que creía mucho en Dios y se congregaba en una iglesia, pero muere y no fue bautizada? Bueno, tendrá que recibir su bautismo en otro ámbito. Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 4, que el bautismo es unirnos a Cristo a la resurrección. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, así que como Él resucitó, también nosotros resucitemos, dice. Entonces, para resucitar se necesita haber sido bautizado, dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Pero pueden recibir su bautismo en otra esfera. Se puede, por ejemplo, nosotros vemos a José, que José cuando estaba en Egipto dijo, se acordarán de mis huesos y se van a llevar mis huesos de aquí, dijo en Génesis 50:25, y los huesos de José pasaron el Mar Rojo, según Génesis 50:25, y según 1 Corintios capítulo 10, pasar el Mar Rojo fue un bautismo. 1 Corintios capítulo 10 dice, todos fueron bautizados en el mar, 10:2. Entonces los huesos de José, que se los llevaron de Egipto, fueron bautizados en el mar. Entonces José se murió sin ser bautizado, pero lo bautizaron en otra dimensión. Entonces hay bautismos en otras dimensiones. Amén. Pastor, si la religión nos salva, ¿qué pasa con las personas que hacen bien y creen en Dios? ¿Serán salvos? Es que el que salva es Cristo, mamita. Por mucho bien que hagan. La Biblia dice, vuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de mí. Entonces alguien puede ser un gran hombre, una gran mujer que dé de comer al mundo, pero si no acepta la sangre de Cristo, está perdido. El que salva es el Salvador. Amén. Ahí estamos. Amén. Mire, hermano, el fin del discurso oído es este. Conságrese para ser novia. Viva en santidad. Nosotros hemos
predicado que la doctrina se expone, no se impone. No podemos imponer, estamos exponiendo, no imponiendo. También hemos aprendido que en la escatología no podemos ser dogmáticos. En la escatología no podemos ser dogmáticos, porque habrán algunos puntos en los que quizá no estemos de acuerdo en algún momento. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en Hebreos 12:14, que dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que consagrarnos y santificarnos. El mensaje más importante es el mensaje de la consagración y el mensaje de la santidad, porque el que se esté consagrando va a alcanzar rango como primicia. Y por eso una vez a mí me habló una hermana, y creo que me está escuchando mi muchachita, y me habló con los ojos llorosos y me dijo: hermano, yo no sé leer, me dijo. Yo no sé leer, me dijo. Yo no puedo leer mi Biblia porque yo no sé leer. Y aparte hay cosas que usted enseña que yo no le entiendo. Entonces yo le dije: mi hija, solo conságrate, porque aunque no lo entiendas, si te consagras, vas a alcanzar el rango, porque esto es por santidad. Vivamos en santidad, alejémonos del pecado, y entonces vamos nosotros a alcanzar ese rango de primicia. Y por eso vamos a orar hoy, pastora. Amén. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Mis hermanos que están en las naciones, los que están en Guatemala, que nos han acompañado, oremos para que el Señor nos dé santidad. Oremos para que el Señor nos dé esa limpieza para verle cara a cara. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros y que nos ministre, Señor. Por favor, Padre, derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Queremos verte, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y nosotros queremos alcanzar esa verdad. Pero la verdad más grande es nuestra consagración. Sí, Señor. Oh Señor, derrama un espíritu de santidad sobre nosotros. Ayúdanos a consagrarnos. Ayúdanos a lavar nuestras vestiduras. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu revelación. Gracias por permitirnos, Señor amado, atisbar algunas verdades. Pero ayúdanos a entender que nadie va a escapar por conocimiento, sino vamos a escapar por una vida consagrada delante de ti. Porque puede haber un hermano que sabe mucho, pero vive mal, y entonces no escapará de lo que viene. Puede ser que hay otro que no sabe, pero se consagra y agrada a Dios, y va a ser un Enoc que antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Padre, yo oro por tu pueblo, Señor, que tú lo fortalezcas, que lo guardes, Señor, que en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, este virus no toque a ninguno de tus hijos. Y si alguien en alguna manera es tocado, que solo le dé los anticuerpos necesarios, pero que aún tú le guardes de esa situación. Padre, ayúdanos a anhelar ser santos. Ayúdanos a alejarnos del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Y derrama de tu Espíritu sobre nosotros, porque tu venida está cerca, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Derrama un espíritu de temor de Jehová, Padre, que nos haga volvernos a ti, Padre. Ese temor que nos hace amarte, respetarte, Padre, agradarte, Señor. Que nos lleve, Señor, a consagrarnos y a vivir en santidad. Derrama un espíritu de paz sobre nuestras vidas, Padre, porque sin paz y sin santidad nadie te verá, Señor. Bendice, Señor, cada vida, cada familia, Señor, que recibe, Señor, a diario tu palabra, Padre Celestial. Padre, transfórmanos, Señor, límpianos, Señor, de toda maldad.
Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Purifícanos, Padre amado. Anhelamos verte, anhelamos estar contigo, Padre. Pero sabemos, Señor, que tenemos que alcanzar ese nivel. Ayúdanos a alcanzarlo, Señor, en la intimidad, en la consagración, Señor, en la llenura de tu Santo Espíritu, Padre. Guíanos, Padre eterno, a ti y llévanos, Señor, a experiencias sobrenaturales contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das, Padre. Sella tu palabra en cada vida, en cada corazón, en cada familia, y que demos fruto agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, que la paz de mi Cristo llene su vida hoy y siempre. Bendiciones. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerios Salem presentó. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Gracias por su atención.